Buenas, os paso este vídeo para intentar resumir brevemente las conclusiones y acuerdos alcanzados por las asambleas docentes que se han llevado a cabo durante el mes de octubre, convocadas por los sindicatos de STEP, comisiones UGT y a última hora también CESIF, en el que se ha establecido un calendario de movilizaciones por las mejoras de nuestras condiciones laborales y salariales, que empieza ya este 20 de noviembre con concentraciones en la puerta de los centros. Animaros desde aquí a preparar carteles, tenéis material en la página web de los sindicatos, a estar ese día en la puerta 10 minutos antes de la entrada de los colegios e institutos para que se nos vea, para protestar, para que ya se vaya calentando el ambiente y al mismo modo para explicarle a las familias, sobre todo centros de primaria donde suelen acudir más las familias, a explicarles los motivos por los que vamos a la huelga, que ahora pasaremos a detallar. Por la tarde también habrá concentraciones a las 6 de la tarde en las tres capitales de provincia: en Alicante en la Casa de las Brujas, en Valencia en la Plaza Manises y en Castellón en la Casa de los Caracoles. Vamos a intentar, como decía antes, arrastrar a todo nuestro claustro al mayor número de compañeros y compañeras posible para esas concentraciones, esas movilizaciones, esas jornadas de huelga que puedan meter presión a la Consellería para que se siente a negociar una vez ya haya establecido un gobierno, que de momento no lo tenemos, un presidente de la Generalitat o presidenta. Y, ¿por qué no también, como decía, animar a las familias a que entiendan nuestra lucha y secunden nuestra protesta? Que al final les demos a conocer, les expliquemos esas condiciones en las que nosotros como docentes estamos teniendo que enseñar a sus hijos. Las condiciones que tiene hoy en día la escuela pública, tanto a nivel de infraestructuras como de plantillas, como de ratios, de sobrecarga de burocracia y de otros muchos aspectos que, como decía anteriormente, ahora pasaremos a detallar. Pero vamos a echar un vistazo primero de nuevo al calendario de movilizaciones. Hemos hablado ya del 20 de noviembre con la primera concentración y movilización. La primera jornada de huelga será el 11 de diciembre. Tendremos otra en enero, otra en febrero, otra en marzo, dos jornadas de huelga en abril y una jornada de huelga en mayo con posibilidad de convertirla en indefinida. Esperemos no tener que llegar a esas convocatorias de mayo, abril, marzo, ya que la administración se vea obligada a sentarse a negociar antes, como ha pasado en otros territorios con muy buenos resultados el año pasado, y que escuchen nuestras reivindicaciones para mejorar nuestras condiciones laborales y salariales. Para ello necesitamos que esas primeras convocatorias, como si llegamos a esas segundas, esas terceras, esas cuartas, las que sean necesarias, la respuesta sea masiva y que a la administración no le quede otro remedio que sentarse a negociar y que de ese modo no, dejemos de ser el colectivo docente peor pagado a nivel estatal, ya por detrás incluso de Extremadura, que lo teníamos a la cola y acaban de conseguir una mejora salarial, con lo cual estamos ya a la cola. Paso a describiros entonces las reivindicaciones que comentábamos antes, que son producto, son resultado de esas asambleas, de ese proceso asambleario convocado por los cuatro de los cinco sindicatos, como decíamos, con una unidad sindical que hacía mucho tiempo que no veíamos, y que son las siguientes. Arrastramos ya más de 18 años sin mejoras salariales. Es decir, el sueldo que nosotros tenemos no nos lo equiparan a la subida del IPC, a la subida del nivel de vida, digamos. Si el IPC, por poner un ejemplo, sube este año en enero un 3%, pero a mí me suben el sueldo un 0,5%, pues me están robando un 2,5%. En las gráficas que os muestro en pantalla podéis ver cómo el IPC en azul ha ido subiendo a lo largo de estos años desde el 2011, no a la par que nuestro sueldo, y sobre todo se dispara en los últimos años, subiendo, como ha subido, y sabemos todos, el nivel de vida en los últimos años, cómo ha subido la cesta del supermercado, cómo ha subido todo, cómo ha subido la vivienda, pero nuestro sueldo no va a la par que esa subida. Estos dos cuadros que se ven aquí son del cuerpo de maestros, del cuerpo A2, pero el que muestro a continuación, muy parecido, es el de secundaria. Y bueno, decir que el acumulado de esos 18 años sin subida salarial y la no equiparación a la subida del IPC de la que hablábamos, desde el 2011, perdón, hace que tengamos una pérdida, por ejemplo, el año pasado, tan solo el año pasado, 2024, en el cuerpo de maestros de 9.588 euros. Es decir, por no equipararnos durante todo este tiempo el sueldo a la subida del IPC, a la subida del nivel de vida, el año pasado dejamos de ganar 9.588 euros, pero no solo eso,
hay que sumarle los 8.000 del año anterior, los 7.000 del año anterior, los 4.000 del anterior, hasta un total, si llevas trabajando desde el 2011, de 56.106 euros en el cuerpo de maestros y 67.293 euros en el cuerpo A1 de secundaria, artísticas y escuelas de idiomas. Por lo tanto, ya no solo pedimos que se nos equipare a esa subida de IPC que no se nos ha equiparado durante tanto tiempo, desde el 2010, sino que también se nos garantice que las siguientes subidas salariales irán en consonancia con la subida del IPC de cada principio de año. Esta primera reivindicación de unas mejoras salariales justas, conformes al IPC, como decía, es algo que no nos debe avergonzar, ya no a nosotros como docentes, a ningún colectivo debería hacerlo, y no debemos caer en la trampa que nos van a poner a la opinión pública siempre en contra, lo saben hacer muy bien, el divide y vencerás de siempre. No debemos caer en esa trampa de enfrentarnos entre nosotros, porque esa batalla entonces ya la tendrán ganada y ni nos subirán a unos ni a otros. Como decía antes, el pan, la gasolina, la vivienda, todo ha subido, no para nosotros, para todo el mundo, con lo cual cada colectivo debe reclamar una subida salarial si la considera oportuna y si la considera justa. Y bueno, no debemos olvidar, como decía antes, que hemos pasado a ser los docentes peor pagados de España. La segunda reivindicación o razones para la movilización es la recuperación de las plantillas docentes. Pedimos unas plantillas dignas y unas condiciones dignas. Ya no solo las sustituciones que están saliendo tarde y mal o los nombramientos de inicio de curso. Tenemos datos, y podéis ver en el siguiente cuadro que os vuelvo a mostrar, que desde el año 2023, año en el que se configuró el actual gobierno en la comunidad, las plazas entre primaria y secundaria han bajado desde 21.867 puestos, como se puede ver ahí, a 14.434. Es decir, hay 7.433 personas menos trabajando a día de hoy. En un proceso claro, como lo ha sido en anteriores ocasiones, de intentar devaluar la educación pública para al final decir que no funciona y apostar por la privatización de todos los servicios públicos. La siguiente de las reivindicaciones es la bajada de ratios. Una bajada de ratios que busque una mejora de la calidad educativa, que busque más atención para nuestro alumnado, que busque trabajar una inclusión real. Si la administración quiere que trabajemos la inclusión, tendremos que tener los medios para ello, si no, se hace muy difícil. Y decir que tanto este apartado, esta reivindicación, como las anteriores, creo que es algo que debemos incidir mucho en las familias, hacer mucha pedagogía con ellos, porque realmente en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que las familias no saben lo que hay dentro del aula, no saben lo que sucede dentro del aula, no saben con qué ratios trabajamos, cómo es trabajar con 25 niños, 26 o 27 al mismo tiempo, cada uno con su problema, no saben si su hijo está recibiendo o su hija está recibiendo o no el apoyo de la especialista o el especialista de PT, porque a lo mejor resulta que está sustituyendo en otra clase, porque las sustituciones no llegan. En fin, entonces creo que es algo muy importante que tenemos que hacer ver a las familias. ¿Qué decir de la siguiente reivindicación? La cantidad de burocracia y sobrecarga de trabajo que tenemos a día de hoy en los centros afecta directamente a nuestra salud, del profesorado como de los equipos directivos, y desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia. Quizás sea esto algo que, al igual que pasaba y comentaba con los anteriores, no se ve desde fuera, pero hoy en día se nos pide una cantidad de papeleo, muchas veces innecesario, que no va a ningún lado y que nos quita mucho tiempo de poder hacer otras muchas cosas que serían necesarias. Nuestro trabajo no acaba al salir del colegio, siempre hemos trabajado desde casa, corrigiendo, preparando clases, materiales, y una cosa que cabe destacar sin mirar nunca el reloj: cuando estamos en casa no hay una sirena que nos suene para avisarnos que nuestra jornada ha terminado, y se hacen como casi siempre interminables. Y bueno, para muestra un botón, el año pasado salía en radio que el sector, ya por encima de la hostelería, el colectivo que más horas extras, no remunerados obviamente, realizaba, eran los docentes. El siguiente punto es la mejora de infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados en esta partida. El Edifican, que se creó hace unos años, fue un programa para reparar y ampliar los centros educativos, y que se paralizó por completo hace 2 años con la entrada del nuevo gobierno,
en una acción más, como decía anteriormente, de intentar devaluar la educación pública. Pedimos la sustitución de la actual mal llamada Ley de Libertad Educativa por otra que defienda al valenciano. Siguen utilizando el valenciano como arma política, al igual que hacen con otros muchos aspectos. Y bueno, incluso hicieron una encuesta que le salió el tiro por la culata porque no le salió el resultado que ellos esperaban, pero aún así siguen sin aplicar los resultados que esa encuesta mostraban ni sin respetar la petición de las familias. Y en general por una ley que defienda tanto el valenciano como la educación pública en general, como decíamos, y que no pretenda devaluar todo lo público para seguir potenciando lo privado como siempre hacen. La libertad de elección con la que tanto se les llena la boca estaría muy bien, siempre y cuando no hagas políticas que favorezcan que lo público funcione cada vez peor. Por último, no nos podíamos olvidar de los compañeros y compañeras de profesorado, expertos y especialistas que está en huelga indefinida desde el 3 de noviembre y al que han rebajado casi alrededor de la mitad su horario y por tanto su sueldo. Ya pues no me queda más que pediros que intentemos todos hablar con nuestros claustros, convencer a nuestros compañeros y compañeras, abrir debates, hacer asambleas y ya empezar con las movilizaciones que ya las tenemos este jueves, preparar material, ir calentando a la gente y bueno, ante posibles conversaciones que podamos tener con los compañeros, pues que nos digan que la huelga no sirve de nada, no es así. El año pasado lo vimos en otros territorios como el País Vasco, en donde consiguieron muy buenos resultados, que la huelga si no es indefinida no sirve de nada, que una huelga de un día no sirve, tampoco es así, tenemos que ir poco a poco calentando el ambiente para llegar con fuerzas a esa huelga indefinida si es que hiciera falta. Ojalá no haga falta porque tomemos conciencia de todos estos aspectos que acabamos de analizar y pensemos que, por ejemplo, decíamos una cifra del año pasado, 9.000 y pico euros que nos quitaron solo en el año del 2024, ¿cuántas huelgas caben ahí? A 100 euros cada una. Entonces, aquello de no puedo hacer la huelga porque no puedo permitírmelo, debe cambiar a voy a hacer la huelga porque no puedo permitírmelo. Tenemos que ser conscientes también de que precisamente a un gobierno que se va a configurar ahora nuevo, lo último que le viene bien, lo último que quieren es tener a un sector educativo en huelga y que, bueno, aquello que siempre oímos también de a la administración le viene bien que hagamos huelga, nos descuentan. No es cierto. Si les fuera bien que hiciéramos huelga para descontarnos, no nos pondrían tantos palos en las ruedas a la hora de hacerlo a huelga, con servicios mínimos abusivos, y a ellos les duele mucho que eso salga a prensa. Por eso hacía yo tanto hincapié en concienciar, en tomar de la mano a las familias y hacerlos partícipes de todos los problemas que a día de hoy tenemos en la escuela pública, porque al final, tristemente, es lo que funciona y lo que a ellos les duele, que salga en prensa y sobre todo que las familias sean de alguna forma conscientes del problema que hay en el colegio y del problema que tenemos los docentes a la hora de dar las clases. Así que por el bien de la escuela pública y por el nuestro particular, toca hacer un esfuerzo ahora, un pequeño esfuerzo que va a traer una gran recompensa, seguro. Nos toca apretarnos un poco el cinturón ahora para tener un beneficio mucho mayor, que es una mejora no solo en nuestro salario, que nos han ido quitando poco a poco, gota a gota, y parece que no nos damos cuenta, pero al final el charco abajo es muy grande y, y bueno, luchar por esas condiciones salariales y laborales dignas y, y que son las que la escuela pública se merece. Ánimo y a por ello.